Pues lo que pasa es que siempre, haz de cuenta que desde que tengo, no sé, 5 o 6 años dibujo y siempre fue muy importante para mí estar expresándome sobre todo, ¿no? Siempre tenía como cosas imaginativas que necesitaba estar plasmando todo el tiempo y como te platicaba antes, a veces tenía, pues digo, siendo enfermizo desde los 5 años, me acercaban los colores y pintaba, ¿no? Pues era como una forma natural en la que me expresaba, o sea, siempre fue así. Y afortunadamente, bueno, tuve cerca libros y parte de mi formación fue así, ¿no? Como muy informal, haciendo reproducciones o más bien copias, ¿no? De pinturas famosas como de Vermeer, de Miguel Ángel, de Leonardo. En realidad fue en la secundaria que un profesor me habló de una carrera que se llamaba diseño gráfico. O sea, en realidad para mí era artes plásticas, ¿no? Pero creo que en ese momento lo tuve mucho más claro. Me explicó porque teníamos alguna materia como de educación vocacional y ya estuvo como increíble porque fue como más fácil. Entendí que en realidad no es que yo tuviera ganas de pintar nada más por el tema de la expresión lírica, ¿no? Sino que necesitaba, que me gustaba el diseño gráfico, me gustaba la tipografía, me gustaba leer las revistas, los medios impresos, ¿no? Eh, Creo que lo primero es un proceso como de confianza mutua. O sea, ya de antemano, cuando alguien me llama y porque está buscando algo que ha visto que yo hago, primero, pues ya es un privilegio hacer lo que me gusta hacer. Segundo, que me llamen para hacerlo y poder participar y hacer un equipo juntos, pues está increíble. Eh, Te digo que empieza todo por un proceso como de confianza. O sea, para mí es muy importante porque quiere decir que un cliente primero me elige y después podemos como participar. O sea, hago propuestas, lo voy como conduciendo para irlo integrando también a mis decisiones creativas, ¿no? Y va participando, o sea, es como hacemos equipo realmente, ¿no? O sea, un cliente es la persona que conoce su negocio, o sea, es la persona que te puede orientar respecto a las necesidades, a el tipo de imagen que requiere, hablando como de proyectos más corporativos, ¿no? O más. Entonces te retroalimenta a ese nivel, como de sus necesidades, es la primera etapa. Y también te retroalimenta también desde puntos de vista como aspectos estéticos. O sea, ¿cuál es la expectativa también del mercado? ¿Qué es lo que espera como producto? Y yo no estoy ajeno a los procesos de mercado. O sea, finalmente yo atiendo a clientes y veo necesidades de comunicación, ¿no? Y trato obviamente de tener un proyecto oportuno y con la mejor calidad posible y con muchas condiciones, ¿no? O sea, hay tres factores. Por un lado, vamos a pensar, en un artículo tienes un escritor, que es el que redacta un texto, tienes un ilustrador, que es el que tiene asignada la tarea de completar, ¿no?, el artículo de una manera visual, y tienes un editor. Bueno, y todavía un cuarto más, tienes un espectador que no ves y que completa el proceso de toda esta información. Entonces, cuando yo leo algo, lo que pienso es en sí aportar gran parte de lo que sé, hablando, como te decía antes, a partir como de las referencias temporales y de mi propia experiencia plástica y lo que quieras, ¿no? Pero más importante se me hace de qué manera puedo abrir estos canales
de información para generar otras respuestas. O sea, es como decir, yo no planteo una respuesta única en términos visuales, ¿no? Es una o vienen otras. Pues he procurado, la verdad, disminuir el detalle. O sea, siento que cuando estoy detallando excesivamente me pierdo. Entonces es mi propio, ¿cómo te explico? Como que mis propios límites son empezar del todo, empezar por las generalidades, por los contenidos y por tener una visualización completa de algo, y después sí hago el detalle que sea necesario hasta cierto punto, pero nunca empiezo al revés. O sea, nunca empiezo pensando que el detalle lo es todo, ni que el detalle hace la ilustración. Como te decía antes, la verdad es que el detalle es el vacío puro. O sea, me puedo perder ahí. O sea, si tú estás haciendo orlas repetidamente, en realidad no estás reflexionando. Estás pensando en cualquier otra cosa, pero no estás yendo más allá en cuanto al contenido de lo que estás queriendo decir, ¿no? Del todo. Por ejemplo, esta es la antigua discusión del Renacimiento, que era más importante, si la pintura o el dibujo, ¿no? Porque el dibujo representa la parte conceptual, aparentemente, y la pintura es el placer estético puro de la retina, en donde no hay mayor contenido que el contenido del placer mismo. El color lo aprendí de la observación como a los 13 años, fíjate. A partir de ver mucho a Tamayo, deduje que su colorido provenía de su paleta gris, no de sus colores brillantes. O sea, después, obviamente con el tiempo y estudiándolo, me di cuenta que el gris es la base de muchos tonos, más bien de muchas combinaciones, porque es como aparentemente se puede considerar que no es un color, y sin embargo es una gama extensa de tonalidades grises, ¿no? Pero para mí las tonalidades grises son el marco para que resalte todo lo demás. Mira, había una cosa interesante, una frasecita de Oscar Wilde que me encanta, de una conversación que está en un ensayo que se llama el artista crítico o el crítico artista, una cosa así, y es una conversación entre dos, que es Oscar Wilde, que en un personaje de Ernesto, con otro que se llama Gilberto, y entonces platican algo bien interesante. Uno de ellos dice que la historia del arte tendría que estudiarse a partir de la asociación de pinturas comunes por el mood, o sea, cuál es el estado anímico del arte. Y entonces se clasificarían en pinturas tristes, pinturas alegres, pinturas solemnes, pinturas épicas, ¿sí? Pero de cualquier época, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. Así, o sea, la respuesta tiene que ver porque todo el tiempo son afinidades, y el color es una cuestión muy personal. O sea, es una afinidad, es lo que más te gusta o no. Es lo que rechazas o es un juego de afinidades al fin.